¿Por qué es tan importante el principio de irrenunciabilidad? Es una herramienta funcional del principio del protectorio, cuya razón de ser es la de preservar y defender la aplicación efectiva de las condiciones mínimas protectorias y evitar que estas condiciones sociales sean desbaratadas por actos de disposición del sujeto protegido, sean estos voluntarios o involuntarios. A través de este principio derivado se logra el aseguramiento de derechos considerados mínimos sociales. Encuentra su regulación legal en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual, en su redacción originaria de 1974, disponía: será nula y sin valor toda convención de partes que suprime o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, antes de ser modificado, dio lugar a grandes debates doctrinarios y jurisprudenciales que giraban en torno a los siguientes interrogantes. El orden público laboral alcanza las convenciones de las partes que superan los mínimos inderogables establecidos en la ley, los estatutos particulares y las convenciones colectivas de trabajo. ¿Es el mismo contrato de trabajo un mínimo inderogable? ¿Podría admitirse como válida una modificación peyorativa del contrato de trabajo? El mencionado artículo generó teorías encontradas que podemos identificar como tesis clásica, tesis amplia y tesis intermedia. Para cierto sector de la doctrina, aquello que en un momento dado se pactó en más puede ser revisto y repactado a la baja, siempre, por cierto, que no se pretenda hacerlo por debajo de las normas imperativas de la ley o del convenio colectivo. Se trata de una postura restrictiva, con apego literal a los términos de la norma, clasificada en general como tesis clásica y definida, entre otros, por Vázquez Villar, Ramírez Bosco, Etala, Ramírez Mancini y Justo López. Una segunda corriente, partidaria de la interpretación más amplia y que brinda el máximo alcance al marco aplicativo de la irrenunciabilidad, resta toda validez al acto dispositivo individual, sin entrar a distinguir el origen ni la jerarquía de la fuente originaria del derecho, que se afecta a la baja, incluso cuando esa fuente hubiese sido la propia voluntad individual, de la fuente, Capón Filas y García Martínez. Una tercera posición, denominada intermedia, adopta como punto de partida una presunción del vicio del conocimiento o de lesión subjetiva en el acuerdo modificatorio perjudicial, Goldín, Fernández Madrid, puesto que la aceptación de la desventaja patrimonial por parte del asalariado se aparta del curso normal de las cosas. Es dable entender que ha existido una presión irresistible sobre la voluntad de éste frente al temor del despido, poniendo en cabeza del empleador la acreditación de que la amenaza no fue injusta o que la propuesta modificatoria resultó impostergable a las exigencias de la empresa. Hasta el fallo Baraín prevalecía la interpretación mayoritaria en el sentido de que son irrenunciables los mínimos derivados de la ley, los estatutos y los convenios colectivos de trabajo, pero no los que tienen fuente exclusiva en el contrato y en la autonomía de la voluntad. Se interpretó que también eran irrenunciables los derechos que estaban por encima de los mínimos inderogables y que tenían por origen el contrato. El debate doctrinario quedó entonces abierto. Cobró nuevos impulsos luego que la Corte Suprema declarase nula aquella decisión sin expedirse sobre el fondo de la cuestión y fuera finalmente resuelto por la Sala 7, que acogió los postulados de la teoría clásica validando el acto de renuncia. En el caso Velasco, se aplicó la doctrina amplia y se le adicionan nuevas consecuencias a la nulidad del acto de renuncia. Se consideró nulo de nulidad absoluta el acuerdo novatorio por violar el principio de irrenunciabilidad a la rebaja de categoría y salario, sin beneficio alguno. Dicha rebaja también dio las prohibiciones impuestas por el artículo 66 del contrato de trabajo. En los autos Prinetti se adhirió a la posición intermedia, es decir, el consentimiento debe ser expresado con discernimiento, intención y libertad. El deterioro económico general hace presumir viciada la voluntad. Se trasladó al empleador la carga de la prueba y al fracasar en el intento se consideró que el acuerdo no era válido. ¿Cómo se resolvió la cuestión? La reforma introducida por la Ley 26.574 en el artículo 12 pone fin al debate interpretativo y, a partir de su vigencia, es indudable que los derechos del dependiente incorporados al contrato de trabajo como fuente normativa integran el orden público laboral. Las cláusulas del contrato resultan, por consiguiente, imperativas, es decir, se imponen a la voluntad de las partes, irrenunciables o indisponibles para el trabajador, y resultan inderogables por acuerdo o convención de partes. ¿Qué efectos tiene sobre las relaciones individuales del trabajo el texto reformado del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo? Etala considera que, a partir de la modificación legislativa, el contenido del contrato individual del trabajo, aunque supere los beneficios otorgados por la ley, los estatutos profesionales o las comisiones colectivas de trabajo, resulta inmodificable para el futuro, unilateralmente o por acuerdo de partes, salvo en un sentido favorable para el trabajador. A su vez,
Para Fernández Madrid, el artículo 12 de la Ley del Contrato de Trabajo, en su versión anterior, declaraba nula y sin valor toda convención de partes que suprimiera o redujera los derechos previstos en esa ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas. En su versión actual incluyó en el mismo rango que la ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas a los contratos individuales de trabajo. Esta disposición forma parte de un núcleo de normas relativas a la irrenunciabilidad junto a los artículos 13, 15, 58 y 131, entre otros, que deben ser interpretados armónicamente, evitando que se anulen entre sí. Derecho comparado. A modo informativo reseñaremos las soluciones que consagran las legislaciones de países latinoamericanos sobre irrenunciabilidad. En Chile, el Código de Trabajo dispone en su artículo 5 que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. Los contratos individuales y colectivos de trabajo podrán ser modificados por mutuo consentimiento en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente. El Código de Trabajo de la República de Haití indica en su artículo 6 que ningún trabajador puede renunciar a los beneficios que le son reconocidos a la Constitución y por la ley. En la República Oriental del Uruguay no existen normas legales ni constitucionales sobre el tema, aunque los principios elaborados por el profesor Américo Pla Rodríguez tienen allí reconocida fuerza de ley, entre ellos la irrenunciabilidad, que se refiere a la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. A continuación les daremos otros ejemplos. Conclusión. Hemos adelantado que la reforma introducida por la Ley 26.574 al texto del artículo 12 de la Ley del Contrato de Trabajo pone fin al debate interpretativo y, a partir de su vigencia, es indudable que ningún derecho del dependiente incorporado al contrato de trabajo por cualquier fuente jurídica resultará renunciable. En efecto, parece pendiente determinar si tales derechos pueden disponerse a título oneroso mediante una modificación contractual que mantenga la sustancia del sinalgama, porque, de no admitirse ninguna posibilidad modificatoria, inclusive frente a una causa objetiva, la regla del artículo 12 de la Ley del Contrato de Trabajo, con su nueva redacción, impondría una rigidez al vínculo jurídico incompatible con la dinámica de las relaciones laborales y de la vida empresarial. Es que, de no resultar así, las organizaciones empresarias con genuina necesidad de introducir cambios a los contratos originarios se verán obligados a rescindirlos.